está en Hechos, capítulo 10, y el verso 33. Las palabras de un centurión dirigiéndose en aquella oportunidad al apóstol Pedro, ¿sí? Y mire lo que él expresa aquí en este pasaje, luego que vino a su casa. Y dice así: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tú has hecho bien en venir. Es la misma bendición que nos alcanza en esta noche al venir aquí, al escuchar su palabra de consuelo, de amor, de fortaleza. Ahora sí, amado hermano Julio Gago Blanco, tiene el mensaje. Nuestro hermano. Gracias y paz a nuestro Señor para todos los que estamos presentes en el Acabamos de entonar un himno. En una de las estrofas mencionaba: acercaos a Jesús, acercaos a Jesús. En la Escritura encontramos varias personas que quisieron y se acercaron a Jesús. Algunos fueron traídos paralíticos, otros pudieron venir por sus propios medios. Y cabe la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo hemos llegado nosotros a Jesús? Cada uno tiene su respuesta. Abramos las Escrituras en esta noche, primeramente, en el libro del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 12. Damos tiempo para que los hermanos encuentren las citas bíblicas, que es de mucha importancia. Evangelio de Marcos, capítulo 12, y el versículo 28. Marcos 12, 28. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro Dios fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pasemos ahora en el mismo Evangelio al capítulo 10. Capítulo 10 de Marcos. El versículo 13. 10 de Marcos, versículo 13, dice así la escritura: y le presentaban niños para que los tocasen. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándose en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Sigamos con la lectura. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, versículo 19: los mandamientos son: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el cielo, entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pasemos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Versículo 35. Lucas 18, versículo 35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dijo dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó:
diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Sigamos un poco más en el capítulo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 5. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para terminar, un versículo más en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así la escritura, la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hay dos momentos, dos ocasiones en las cuales el Señor se indignó. Una hemos leído cuando los discípulos molestaron a los niños que se querían acercar al Señor Jesús para ser bendecidos. Y otra ocasión fue cuando el Señor entró en el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén estaba lleno de bueyes, dice la escritura, ovejas, palomas, y estaba lleno de mesas de los cambistas, lleno de monedas. Dice la escritura que cuando el Señor entró en el templo, lo primero que hizo fue armarse de un látigo. Podemos contemplar al Señor en el templo con un látigo en la mano. ¿Cuántas veces hubo entrado para predicar la palabra de Dios? Y en ese momento entró y se armó con un látigo. Y dice la escritura que lo primero que hizo es volcar mesas y echar afuera a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, a los que vendían palomas, y volcar la mesa de los cambistas. Y no permitió que nadie entrase ni se moviese. ¿Qué autoridad tuvo en ese momento el Señor Jesús? Tan manso y tan humilde. Y lo reprendió con aquellas palabras que quedaron registradas en la escritura en todos los evangelios. La casa de mi Padre es casa de oración, y vosotros la habéis hecho casa de mercaderes, casa de mercado y cueva de ladrones. Así escrito está en los evangelios. Pero se indignó el Señor cuando le trajeron los niños, y los discípulos, como hemos leído, se opusieron a que los niños se acercasen al Señor. ¿Por qué? Y el Señor se indignó y reprendió en una forma severa a los discípulos: dejad a los niños que vengan a mí, no los molestéis, no los estorbéis, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué expresión? Podemos imaginarnos cuántos niños hay hoy en día en el reino de Dios.
que han fallecido en su tierna infancia. Nosotros tenemos dos hermanitos pequeños que han fallecido con 2 años. Eran gemelos. Yo no los llegué a conocer. Pero en uno de los viajes que hice a España, un hermano así de la iglesia me dijo, aún estando vivo don Álvaro, dile a don Álvaro que yo junto con él le ayudé a llevar a los hermanos gemelos al cementerio. Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos imaginar cuántos millones de niños habrá hoy en el reino de los cielos. ¿Será que habrá más niños que adultos en el reino de los cielos? Está para pensar, hermano. La Escritura le dice el Señor Jesús a los grandes y a los discípulos: si vosotros no os volviereis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Hemos aprendido esa gran lección. Si nosotros los mayores no nos volvemos como niños al escuchar la palabra de Dios y creerla como creen los niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Palabras del Hijo de Dios. Dice la Escritura que en cierta oportunidad entraron los discípulos también a hablar con Cristo y disputaron preguntándole quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y dice que el Señor Jesús vio un niño que caminaba por pasar, echó mano de él, lo trajo al medio de los discípulos y le dijo: los niños son los más grandes en el reino de Dios. Si vosotros no os hiciereis como niños, es necesario hacerse como niños, creer como niños, para poder entrar y recibir la palabra de Dios. ¡Qué lección tremenda! Los niños traídos por sus padres, por sus parientes, especialmente sus padres, para ser bendecidos por el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice que los ponía en sus brazos y los bendecía y oraba por ellos. ¡Qué lección tremenda para nosotros aún en este día! Y dice la Escritura que saliendo, vino uno corriendo e hincando la rodilla, también le preguntó cómo podía entrar en el reino de Dios. Era un joven adulto, un joven maduro aparentemente, por la Escritura, pero joven al fin. Y antes le había hecho un escriba una pregunta al Señor Jesús acerca de los mandamientos, algo muy importante para los judíos, para los escribas, para los fariseos y para los sacerdotes. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el mismo Hijo de Dios le responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Que no te quede nada en tu ser que no ame a Dios. Es tremendo, es tremendo, es muy fuerte. Pero el escriba aceptó, ¿sí? Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, muy difícil, muy difícil. A veces, aparentemente, pareciese que fuese más fácil amar a Dios que al prójimo. Y el Señor Jesús, y el escriba aceptó, y el Señor Jesús le dijo, cuando escuchó aquellas palabras del escriba, sabiamente ha respondido. El Señor le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y llegó aquel hombre, aquel joven rico, hincando las rodillas ante el Señor Jesús, con la misma pregunta: ¿qué haré yo para heredar, para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes. No robes, no mates, todos los mandamientos. Y aquel joven le contestó: desde mi juventud he guardado todo eso. Y no mentía, porque dice la Escritura que el Señor mirándole le amó. Pero faltaba algo. ¿Qué más me falta? Todo eso. Estaba contento, porque el Señor le había aplaudido. Le amó, le gustó.
aceptó lo que él decía. Tenía que dar un paso más para cumplir toda la ley. Y se ve que no la había cumplido nunca. La Escritura dice que el que cumple y falla en un solo punto es deudor de toda la ley completa. Solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tiene. Era muy rico, qué problema. Si fuera pobre no tendría problema, pienso yo. Pero el ser muy rico era rico. Dice que tenía muchas propiedades, muchas posesiones, dice la Escritura. ¿Y qué hizo aquel hombre? Aquel joven rico. Dice que bajó la cabeza muy triste. Se inclinó muy triste y se fue muy triste. Y la expresión del Señor fue: cuán difícil. Entrarán los ricos en el reino de los cielos. Y agregó el Señor que me hemos leído: es más fácil que un camello pase por el ojo de una puerta aguja. Antes, en la antigüedad, en Jerusalén había puertas grandes y una puerta en el centro pequeño que se llamaba la puerta aguja. Y era muy difícil meter un animal por esa puerta. Lo conseguían con mucho trabajo. Y el Señor le pone como ejemplo: es más fácil que un camello entre por una puerta aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Qué tremendo. ¿Qué le pasaba a este joven rico? Pues nunca había amado al prójimo. Le faltaba cumplir la ley. No había cumplido la ley. Nadie cumplió la ley, hermano. Solamente el Señor Jesús. Él sí que cumplió la ley. ¿Y de qué manera la cumplió? Por eso Dios quedó satisfecho en la eternidad, porque solamente su Hijo pudo cumplir la ley. Amó a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Primero se hizo hombre, nació de mujer como hombre, no falló en nadie, cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, obedeció perfectamente a su Padre en todo, no desobedeció jamás en nada, no hizo como hizo Moisés, que Moisés, el de un varón que había hablado con Dios cara a cara, había escuchado la voz de Dios directamente, y Dios le había dicho: Moisés, no golpees la roca, habla, es suficiente con hablar. Y Moisés agarra la vara, ¡pum! ¡Pum! Desobedeció a Dios, como desobedeció a Adán. Adán, no comas porque el día que comas morirás. Qué poca importancia le dio Adán al ser del cual escuchaba su voz, del ser que lo había creado, del ser que le dijo: el día que comas morirás. Y vino el mentiroso, el padre de la mentira. ¿Cuántos padres hay el día de la mentira? Y le dijo: no morirás. Qué tremendo. Dios habiéndole dicho: morirás, Adán. Y el enemigo, el padre de la mentira: no morirás, serás como Dios. Y Dios no quiere que sea como él, este egoísta. ¿Será posible que Adán pudo fallar? Habiendo sido creado y vivido en la perfección, sin conocer el pecado hasta la desobediencia. ¿Cómo pudo? Solamente Cristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, hizo la voluntad de Dios en toda su perfección. Por eso Dios, después de morir en la cruz, después de ser sepultado, después de ser resucitado, después de subir al cielo rodeado de ángeles, lo sentó a su diestra, a su derecha, hasta el día de hoy, siempre terminará, hasta que ponga todos sus enemigos por alfombra de tus pies. Allí está hasta el día de hoy, esperando ese glorioso momento que ha de venir a buscar a su iglesia. Que falta muy poco, hermano. La Escritura dice que este joven rico se fue aplastado. No sabemos más qué fue de él. La Escritura no lo menciona.
Pero caminando el Señor hacia Jericó, dice la Escritura, que se encuentra que alguien le llama, alguien se le acerca. Ya no era un rico, era un pobre. Era un ciego, un pobre ciego. ¿Quién sabe cuántos años llevaba sentado en aquel camino, buscando limosna para poder comer? Alguno que otro le habrá dado, aquí estaba, a la puerta de Jericó. Y sintió el caminar de mucha gente y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué acontecimiento es este? ¿Qué ruido es este que siento? ¿Está pasando Jesús Nazareno? Alguien le contestó, ¿Jesús Nazareno? ¡Qué alegría! Y dice la Escritura, hemos leído que empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Sabía. Jesús, hijo de David, ten de mí misericordia. Y tenemos el mismo problema que había habido con los niños. Los discípulos a los niños los rechazaron. Y alguien también se le acerca de la multitud, no molestes a Jesús. No molestes, tú eres ciego, quédate ahí. Suficiente con la limosna. Pero él no se conformó con la limosna. Seguía insistiendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor escuchó y lo hizo llamar. Se detuvo. El Señor dice en la Escritura que detuvo su marcha. Lo hizo llamar, se acerca al ciego y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Señor. Ya no le llamó maestro, le llamó Señor. Qué importante. Que reciba la vista. Qué cosa grande la vista. ¿Cómo tenemos que cuidar? Seguramente aquel hombre nació ciego de nacimiento. Muy probable. Y el Señor al verlo le dijo, recibe la vista. Y tu fe, dos cosas muy importantes. Y tu fe te ha salvado. Aquel hombre recibió la vista por acercarse a Jesús, por invocar su nombre. Jesús, hijo de David, ten de mí misericordia. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Tiene de ti misericordia. Recibió la vista y recibió la salvación. Tu fe te ha salvado. Recibe la vista y tu fe te da la salvación. Qué importante. ¿Qué hizo aquel ciego? No fue como el joven rico aplastado. No sé si llorando, pero sí muy triste en su casa. Todo lo contrario, se acercó más a Jesús, dice la Escritura, y se puso a gritar, ¡Gloria a Dios! ¿Cómo habrán sido si antes eran fuertes los gritos, Jesús, hijo de David, después eran, ¡Gloria a Dios! Que me ha salvado. ¡Gloria a Dios! Que me ha dado vista. Y se difundió esos gritos por toda la ciudad. Nos viene a la mente lo que es la gratitud y lo que es la ingratitud. Nos cuenta la Escritura que hubo 10 leprosos. Una enfermedad terrible, muy terrible. En cierta oportunidad también se acercaron a Jesús. Y se acercaron de lejos porque no podían llegar muy cerca, donde les estaba permitido acercarse demasiado, pero de lejos pudieron gritar también. Que tuviese misericordia de ellos y el que lo limpiase, que le curase la lepra, y el Señor les dijo, id a los sacerdotes y mostraron es todo lo que le dijo el Señor. Y los 10 se fueron. Y mientras caminaban, dice la Escritura, que los 10 fueron sanos de la lepra. Y uno de ellos regresó y se acercó de nuevo al Señor. Y le agradeció, gloria a Dios, puesto de rodillas postradas. Y el Señor se sorprendió y dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No eran 10 los que han sido sanados? ¿No eran 10 los que yo mandé hacia los sacerdotes como manda la ley? Que solamente uno solo, este samaritano, que vi judío, y de mi pueblo me viene a agradecer y dar gloria a Dios. ¿Y los otros dónde están? ¿Qué sea esta ingratitud? No tiene mucha explicación, el Señor se sorprendió. Y los otros 9, este ciego,
al cual el Señor le dio la vista, siguió caminando junto con Cristo por toda la ciudad de Jericó. Y allí en Jericó estaba Zaqueo, un hombre rico, dice la Escritura. Habrá escuchado los gritos de este ciego, capaz de ver, no sabemos, y él quería ver a Jesús. No era ciego, era rico, pero quería ver a Jesús. Importante. Y tenía que acercarse también a Jesús, como hemos cantado en esta noche. Acercaos a Jesús, confiar, cantaba. Nicodemo tenía un problema, se acercó a Jesús, pero no pudo ver a Jesús, porque era pequeño de estatura. Pero tampoco fue inconveniente para él, buscó un árbol, dice la Escritura. Buscó el camino por donde iba a pasar el Señor. Y allí estaba en el árbol. Y qué sorpresa cuando pasa Jesús y siente que su nombre es pronunciado delante de aquella multitud. Desciende, Zaqueo. Zaqueo, desciende, date prisa. Apúrate, date prisa. Y hoy tengo que entrar en tu casa. El joven rico primero se fue a Cristo. Mateo, Zaqueo, todo lo contrario. Dice la Escritura que bajó a prisa, lo recibió emocionado, con gozo. Con alegría recibió Zaqueo, siendo rico, al Señor Jesús. Con tristeza, mucha tristeza, se fue el joven rico, sin la salvación, a su casa. Con mucha alegría Zaqueo recibió al Señor y la salvación. Cuando el Señor entró en la casa de Zaqueo, las primeras palabras que Zaqueo pronunció: Señor, no hizo falta que el Señor le preguntara si amaba al prójimo. Le dijo: Señor, la mitad de mi bien la doy para los pobres. Y si alguna vez defraudé a alguien, lo devuelvo 4 veces más. Él, claro, tenía un puesto muy importante donde se manejaba mucho dinero y habrá caído como cayó Judas en el amor al dinero. Judas cayó en el amor al dinero. Cuando quiso traicionar al Señor, lo traicionó por dinero. No porque le tenía bronca al Señor Jesús. ¿Cuántas bendiciones recibió Judas del Señor Jesús en su vida? Él había sido elegido como los otros. ¿Qué es lo que le hizo a Judas? Dar un paso atrás a la traición, el amor al dinero. La Escritura dice que el amor al dinero es raíz de todo lo malo. Y si lo dice la Escritura, escrito está. ¿Cuántos han fracasado? Porque no se puede amar a los señores, dice la Escritura. Una fue a los fariseos, a los sacerdotes: ¿cuánto me queréis dar? Ahí muestra el interés que tuvo Judas. Zaqueo se dio cuenta que su vida no estaba bien. Él mismo reconoce, como tenemos que reconocer cada uno de nosotros, que somos pecadores, que somos deudores delante de Dios. No tenemos que ir al Señor con soberbia. Tenemos que ir con humildad, como fue Zaqueo, como fue aquel joven, aquel ciego. Ten misericordia y ten misericordia, y otra vez más, ten misericordia. No como el joven rico que prefirió bajar la cabeza, a ese sí que no, y se fue. Y perdió, y no ganó nada. El Señor le dijo: hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón no entra, ni nadie lo corrompe. Y no los tesoros de la tierra, que son y mañana no son. Zaqueo escuchó las palabras del Señor Jesús, unas palabras bienaventuradas. Hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo, por tanto tú también eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Escuchamos mucho de Abraham en estos días. Y se resalta en Abraham la fe, no el dinero, pero no el rico. Abraham sí. Pero la Escritura no pondera la riqueza de Abraham, sino su fe. Pero más rico en fe que en dinero. El hombre más rico en fe, Abraham, está probado por las Escrituras. La prueba de Abraham, hemos escuchado y al pasado, fue tremenda.
100 años sin poder tener un hijo. Y a los 100 años, Dios le da de su legítima esposa, vieja, un hijo. Y ahora se lo pide para ser degollado en sacrificio. ¿Cuánto habrá sufrido Abraham? Porque primero se lo había reclamado. Mi heredero tiene que ser un criado. Toda mi herencia, todo lo que he ganado en 100 años, lo va a heredar un criado. Un criado bastante correcto, sí, pero es criado, mi siervo. No es un hijo. El Señor le prometió un hijo. Va a ser tu heredero. Y el Señor, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después pasa por esa prueba, como he escuchado terrible, ahora dando. Abraham pudo tomar la actitud del rico, agachar la cabeza y dímelo. Y saliste, más grande que me lo diste, ahora me lo pides, ahora es mío. No sabemos con qué dolor, pero por encima del dolor estaba la fe. Abraham sabía, dice la Escritura, que desde la muerte Dios le podía devolver a su hijo, que está Cristo. Y no importó lo que Dios le pidió, estaba dispuesto a entregárselo. Y allí en la Escritura, lo vamos a leer porque el tiempo ha pasado, dice la Escritura en Gálatas 3:7. El hermano puede leer Gálatas 3:7, por favor. Que son las palabras que recibió Zaqueo. Que Zaqueo es hijo de Abraham. ¿Por qué Zaqueo era hijo de Abraham? Vamos a escuchar la respuesta que el hermano va a leer en Gálatas 3:7, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este sigue, el siguiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gracias. Ahí está la respuesta de la Escritura. Los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham. Zaqueo tuvo fe desde el momento que el Señor le llamó. Zaqueo recién mira a Cristo, que tengo que entrar en su casa. Hijo de Abraham, recibió Zaqueo esa bendición. Por cuanto la salvación ha venido a tu casa, él también es hijo de Abraham. Somos nosotros, por la fe en Cristo, también hijos de Abraham, dice la Escritura. Porque esa fe viene de antes de la ley. Esa fe tuvo origen en Abraham, hermano. Por eso se llamaba el padre de la fe. El joven rico no tuvo fe en la palabra de Cristo. Tuvo más fe en el amor al dinero, en la propiedad. Ese era su Dios. No era el Dios que estaba en los cielos. No se cumplía en él las palabras de aquel escriba que le preguntó al Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor le respondió, amar al Señor tu Dios es uno solo, y amarle con toda tu fuerza, con toda tu alma, con tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, no hay mayor mandamiento que estos dos. El joven rico no fue capaz de amar al prójimo. No fue capaz ni siquiera de hacer una oferta de decir, Señor, al menos el 10% que marca la ley voy a dar. Zaqueo, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y el Señor sabía que era verdad porque la respuesta del Señor fue aplaudida. Por cuanto la salvación vino a Zaqueo. El Señor firmó la fe de Zaqueo. Y allí tenemos una grande explicación para cada uno de nosotros. Zaqueo estaba en un árbol
Si bien no estaba escondido, estaba en un árbol. ¿En qué árbol estamos nosotros, hermano? Estamos en el árbol de la incredulidad, del cual tenemos que defender. Estamos en el árbol de la soberbia, del cual tenemos que defender. Estamos en el árbol de la ignorancia. Estamos en el árbol de la indiferencia. O estamos en el árbol de la fe, que es la que nos da la vida eterna. En el último versículo que leímos aquí en el Apocalipsis, el Señor hace un llamado a cada ser humano, creyente y no creyente. Muchas veces se habla de ese versículo que es solamente para creyentes. No, la Escritura es útil para todas las personas, dice la Escritura. Y tenemos que darle la aplicación en toda su totalidad. Allí se refiere a una iglesia y el Señor estaba afuera. Pero el Señor está afuera de todo ser humano que no le ha abierto a la puerta de su alma, de su ser y de su corazón. El Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere entrar en mi vida. Pero tú tienes una puerta que abrir. La Escritura dice: aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor sigue llamando, pero no siempre va a llamar. Algún día se te dará la ocasión y la oportunidad de llamar. El Señor llamó a Zaqueo y Zaqueo respondió. Bajó a prisa y le recibió con gozo. El Señor llama a cada ser humano que está sin Cristo y sin salvación. Y depende de cada uno en aceptar como Zaqueo, corriendo y abrirle la puerta de tu alma, de tu vida, o rechazarlo. El Señor dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cómo es la voz del Señor? Zaqueo la escuchó personalmente. Qué maravilla habrá sido aquello de escuchar, estar en el árbol y escuchar la voz de Zaqueo. ¿Cómo conozco mi nombre? ¿Quién le habrá dicho que estoy aquí? El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabía la necesidad de Zaqueo y lo llamó. Defiende, date prisa, todavía es tiempo. Y el Señor le dio lo que jamás Zaqueo pensaba tal vez conseguir tan fácilmente. La salvación es fácil, pero está difícil, porque tienes algo que hacer. Tengo algo que hacer. Abrir la puerta de tu alma, de tu ser, para que el Señor pueda entrar como entró en la casa de Zaqueo. A Él sea la gloria. Amén.